buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva, gracias por estarnos acompañando. En nuestro programa anterior nos dedicamos a tocar el tema relacionado con la crisis que está sucediendo en el sistema de salud, tanto lo agudo como lo crónico que ha persistido ya por muchísimos años. Esta noche vamos a continuar tocando este tema porque es sumamente importante para todos los guatemaltecos el que tengamos un sistema de salud que verdaderamente responda a nuestras grandes necesidades. De nuevo me permito presentar a nuestros invitados. En el programa anterior tuvimos la compañía del doctor Roberto Calderón, a quien hoy le damos la bienvenida de nuevo. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a su programa Acción Positiva y gracias por estar con nosotros. Y hoy nos acompaña también el doctor Alfonso Pérez Brán, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir, de trabajar, de sufrir las situaciones que se han enfrentado en los sistemas nacionales de salud, y es una persona con una gran fibra y un gran sentimiento humano y un conocimiento profesional muy grande. Menciono esto del sentimiento humano porque la medicina es especial. Los médicos son médicos de cuerpos y de almas, no es simplemente una parte técnica. Tiene que comprender todas estas situaciones que se están generando alrededor del proceso de enfermedad en un ser humano. Pero bueno, entremos ahora pues a seguir analizando la crisis de salud porque esta continúa. Los médicos pues siguen con una posición en la cual ellos están pidiendo un incremento salarial tanto para médicos como para otro personal de salud. Obviamente el ministerio responde no tener esos fondos disponibles y nuestra visión compartida en el programa anterior es que el problema va más allá de un incremento salarial y que necesita una verdadera visión integral del sistema del problema de salud para tener soluciones que también sean integrales, en el cual no se pongan parches, sino que busquemos curaciones permanentes. Antes de empezar el programa, platicábamos con el doctor Pérez Brán y él mencionaba un punto que creo que es bien importante, porque cuando uno habla del sistema de salud, pareciera haber un divorcio entre lo que hace el Ministerio de Salud, sus acciones, y lo que está haciendo o lo que la población quiere. Doctor, ¿cómo era este concepto que usted me decía que la salud debe ser visualizada como un esfuerzo conjunto de toda una población? Bien, eso está escrito en nuestra Constitución, que es muy clara, donde dice que las comunidades deben de participar en la planeación, en la organización, en la ejecución de los programas. Y mientras la población no esté compenetrada en estos problemas, ni las agencias que llevan a cabo la salud tampoco entienden este problema, vamos a seguir en una crisis. Acuérdese, doctor, que hay 3 causas que no permiten el desarrollo de las personas en el aspecto de salud. Una es debido a la planificación de un país que no considera los planes de salud o los planes de salud no están compenetrados en los planes de desarrollo. La otra es que las organizaciones que llevan a cabo la salud no están lo suficientemente organizadas, es decir, administrativamente, para suplir esas necesidades. Y tercero, doctor, es la falta de la participación comunal. Yo creo que es importantísimo, ¿verdad, doctor Calderón, lo que menciona el doctor Pérez Brán, porque a veces lo dejamos alejado y pareciera que fuera un problema que de repente surge y como que todo el mundo se interesa, pero después se pierde la atención. ¿Le parece a usted correcta esa visión? Es cierto, no, y comparto lo que dice el doctor Brán y lo que dice usted, doctor. Cuando hablamos en el primer programa sobre el sistema de salud, se mencionó que el sistema de salud está conformado por el ministerio, por el ICS en Guatemala, por el sector privado con sus hospitales y clínicas, por el sector religioso también con su red hospitalaria y clínicas privadas también, pero mencionamos que también es las alcaldías y las comunidades que tienen que estar involucradas, porque todas estas contribuyen a que el sistema de salud se fortalezca y sea un sistema más eficaz y eficiente. Y que responda verdaderamente a las necesidades de nuestra población. Así es. Guatemala tiene una pirámide poblacional que tiene características en las cuales una gran cantidad de nuestra gente, de nuestra población, está por abajo de los 25 años. Entonces, obviamente, el enfoque tiene que ir dirigido a cubrir esas necesidades en forma piramidal, ir atendiendo a todos, pero poniéndole mayor atención. Claro. Doctor Calderón,
Cuando hicimos el programa anterior, pues afortunadamente recibimos muchos comentarios de parte de las personas que vieron el programa, muchos que contribuyeron con sus ideas y con su pensamiento. Dentro de lo que salta inicialmente como un sentimiento generalizado es la parte del presupuesto, en cuanto que, como mencionamos acá, es insuficiente, y hablábamos que actualmente anda por los 6.000 millones sí, aproximadamente, pero que si vamos a ser realistas debería estar por lo menos en el doble. Paralelo a esto, el otro sentimiento que salta con los comentarios que recibimos era, sí, pero ¿van a usar ese mayor presupuesto con transparencia o se lo van a robar igual? Pongo esa palabra así como viene porque así es lo que traslada a nuestra población. Estamos en el momento en el cual empieza a analizarse el presupuesto propuesto para el año 2019. ¿Cuál cree usted que debería de ser la propuesta del Ministerio de Salud en cuanto a cuántos fondos pedir? Bueno, en este momento es una situación en la cual el Ministerio tiene la gran oportunidad de pedir un presupuesto adecuado a las necesidades para el país. Creo que quedarse con 6.000 millones y pico de presupuesto, realmente vamos a tener los mismos problemas en los próximos años. Creo que el Ministerio tiene la oportunidad de decir, mire, necesitamos por lo menos unos 14.000 millones de quetzales, pero con la salvedad de que tiene que tener transparencia en qué se va a utilizar ese presupuesto adicional. Y mencionamos anteriormente de que debe utilizarse en levantar el primer y segundo nivel de atención de salud, puestos y centros de salud que no existen y que deben de estar ya instalados con personal, con insumos, con presupuestos, para ir levantando progresivamente el sistema de salud, porque si no la crisis hospitalaria va a continuar. O sea, la transparencia que usted menciona es muy importante. O sea, no queremos que se dé presupuesto por dar presupuesto con incrementos y que los fondos no se utilicen adecuadamente. Que no haya eficiencia ni calidad en ese gasto. En ese sentido, la eficiencia y la calidad tienen que estar bien razonadas. Y le voy a poner un ejemplo. Muchos ministerios de salud del continente americano dicen, no es suficiente el presupuesto. Pero yo creo que muchas veces el presupuesto que tienen tiene que readecuarse a las necesidades de la población. Le voy a mencionar la compra de medicamentos. Ese es un gran espacio donde los ministerios gastan millones de quetzales comprando medicamentos. Y obviamente un tema sumamente complicado. Vamos a darle un poquito de tiempo para entrar en este tema porque per se es prácticamente un programa. Así es. Pero uno de los comentarios que hacíamos cuando estábamos platicando antes de estar aquí ante la cámara, lo hacía el doctor Pérez Brán, cuando decía, doctor, ¿qué pasa si mañana le cae el doble de presupuesto al Hospital General o al Hospital Roosevelt? ¿Qué van a hacer con ese doble presupuesto? Hay un aspecto muy importante, doctor, que la atención sanitaria es eminentemente doctrinaria y en sus realizaciones debe ser eminentemente pragmática. Ustedes ya mencionaron unos principios claros los que hay en la atención sanitaria. La satisfacción de las necesidades que deben ser prontas, oportunas, integrales, continuas, y eso falla en muchos aspectos en que hay deficiencias en Guatemala. Otro de los principios en que descansa es la calidad, la eficacia, la eficiencia, la igualdad, la equidad y principalmente un principio humano. Eso es lo que nos está faltando a nosotros. Claro que, por ejemplo, como mencionaba el doctor Calderón, los hospitales actualmente, nuestros queridos hospitales, pues porque ahí tuvimos la oportunidad de formarnos, de pasar por ellos, y son hospitales escuelas, su infraestructura está prácticamente agotada. Entonces, por ejemplo, si mañana le cae el doble de presupuesto al Hospital Roosevelt, tal vez no tiene la capacidad de responder a utilizar adecuadamente esa mayor cantidad. A eso me refería yo con la pregunta de que si yo tengo el doble de presupuesto, tampoco voy a ser necesariamente el doble de eficiente, porque hay otros factores que no me permiten usarlo bien.
Si hay presupuesto, los hospitales tienen que modificar su organización interna para responder a esas necesidades. Claro, no van a aumentar el número de camas, pero sí pueden ser más eficientes en el promedio días de estancia, que eso se lo van a dar prácticamente las guías de tratamiento, las normas de tratamiento, los protocolos que hay. Eso se tiene que modificar. El horario de trabajo también. Los hospitales son para trabajar 24 horas, totalmente. Claro que se trabaja ahorita, pero deben de modificar su modo de administrarse en sí. Hacerlo más eficiente. Más eficiente, que es uno de los principios de la atención sanitaria doctrinaria, ahora que hablamos de la eficacia, de la eficiencia también. Me gustaba este ejemplo que usted mencionaba de que, por ejemplo, llega un paciente que tiene una fractura de fémur y te necesita una placa o se necesita un tornillo en especial, y en el tiempo que se obtiene ese tornillo o esa placa, ¿cómo no? Son días larguísimos de estadía en el hospital, que claro, tal vez pudiera esto solucionarse con métodos tradicionales, en vez de poner una placa que tal vez sería, pero también un yeso pudiera funcionar eficientemente. Es cierto. Sí, es decir, nosotros tenemos que usar una tecnología apropiada al nivel de desarrollo del país. Si se puede utilizar más tecnología, pues correcto. Pero en nuestros medios muchas veces hay que hacer una revisión de los protocolos de atención. O sea que estamos hablando de nuevo de no solamente es el dinero que tenemos, sino que es cómo lo utilizamos. Y ese cómo lo utilizamos está relacionado con protocolos que sean auténticos, nuestros, realizables, adecuados y con la realidad de lo que está sucediendo, doctor Calderón. Así es. Ahora usted tocó un punto bien interesante y obviamente que toda la población de Guatemala también nos lo ha dicho, nos lo ha escrito. Tengo un amigo que me dice, fíjate, me dice, yo me voy a Tapachula y compro la medicina a mitad de precio que la compro en Guatemala. Tengo otro amigo que me dice, mira, en Costa Rica yo compro un medicamento X y me sale muchísimo más barato en Guatemala. Este es un ejemplo que ustedes que me están escuchando y que están viendo este programa, estoy seguro que lo han dicho o lo han escuchado. ¿Por qué en Guatemala tenemos ese alto costo en la medicina comparada, la misma medicina de la misma casa productora comparada con nuestros países vecinos? Muy interesante ese tema y yo creo que es un tema que es de gran preocupación para todos los sistemas de salud del continente. En Guatemala, por ejemplo, tenemos medicina que es de alto costo. Muchos pacientes no pueden comprar medicina porque no tienen la capacidad económica para adquirir los medicamentos. Dentro del mismo ministerio, por ejemplo, por muchas décadas se ha comprado medicina. Le voy a dar un ejemplo. En el año 2014, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala gastó 662 millones de quetzales en compra de fármacos, o sea, de medicamentos. En ese mismo año, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social gastó 2.800 millones de quetzales en compra de medicinas. Prácticamente 5 veces más. 5 veces más, a pesar de que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social solo cubre el 15% de la población guatemalteca. Pero si unimos los dos gastos, 2.800 más los 662, usted tiene casi alrededor de 3.500 millones de quetzales gastados en compra de medicamentos al año en Guatemala. No estamos incluyendo ahorita aquí lo que compra Sanidad Militar, pero de estos dos, ICS y Salud Pública. En países como el nuestro, donde la carga de enfermedades crónicas va en aumento, como las enfermedades cardíacas, la diabetes, el cáncer y otras, y donde los pacientes que padecen de estas enfermedades van a necesitar por un tiempo prolongado estos medicamentos o de por vida, se hace insostenible la carga económica para comprar esos medicamentos, tanto para el paciente individual en la calle como para aquellos que están en el sistema de salud. Prácticamente en el Estado. Sí. Ahora, por ejemplo,
doctor Pérez Brán, los hospitales siempre dicen, mire, no hay medicamentos, siempre me faltan medicamentos. Yo me recuerdo incluso durante el periodo de la gestión que a usted le tocó hacer en el viceministerio, pues había que estar inyectando constantemente porque ya no había para comprar. Resultaba que tal vez habían deudas de arrastre o deudas que se traían, entonces las casas proveedoras no querían entregar si no se les pagaba, lo cual es legítimo en el sentido, en el punto de vista comercial, claro, y así debería ser. Pero todo esto se genera también por ese alto costo de la medicina y por ese sistema, el sistema de compra con el contrato abierto pareciera estar obsoleto, mal aplicado. Pues, ¿cuál es el problema? Porque en realidad la teoría de comprar en volúmenes tendería a bajar los precios. Entonces, ¿por qué se produce esa situación? Mire, doctor, yo creo que todo viene hay un defecto, la ley de compras. Y hay que modificar la ley de compras. Yo creo que la ley de compras es muy exigente, no es que sea exigente, sino en el proceso para adquirir un insumo es muy largo. Los tiempos son muy prolongados y muchos requisitos. Yo creo que Guatemala en compras, en suministros, la ley es muy importante, pero valen más las personas. Muchas veces se protege para que haya una honestidad, una transparencia. Y de todos modos, si las personas no son transparentes en sí, no importa que existan ese tipo de leyes, ¿verdad? Entonces yo creo que, además de la ley que debe modificarse para hacer más ágiles todos los procesos, se deben de escoger gente que tenga una honestidad y una transparencia en su actuar. Claro, yo creo que obviamente todos estamos comprometidos, con esta lucha contra la corrupción. Todos queremos parar todos estos cánceres que sabemos que existen y que han producido tanto daño en ello. Pero también, como usted, doctor, señala, de repente con tanto trámite burocrático mal entendido, podemos retrasar tratamientos que son vitales. Claro. Doctor Calderón me compartió acá un documento muy interesante, es de USAID, y habla experiencias y oportunidades de compras conjuntas de medicamentos de Guatemala. Y dentro de esto habla de la problemática que dan barreras legales, barreras comerciales, barreras legislativas. Cuéntanos un poquito sobre este tema, doctor, porque la verdad que eso es sumamente interesante. ¿Cómo hacemos para tener nosotros medicamentos disponibles, comprados al precio correcto y comprados con el procedimiento correcto para preservar hasta el último centavo del pueblo de Guatemala? Pero este documento a mí me pareció interesantísimo, todas las barreras que existen para una compra adecuada que suma a lo que usted menciona, doctor. Claro. Dice, doctor, de que no solo ese documento, sino hay también evidencias de otros países donde esa problemática del gasto excesivo en fármacos que compra el sector salud, han buscado soluciones diferentes. Le menciono esto. Le mencionaba que se gastan en Guatemala 3.500 millones en compra de medicamentos. Pero se podría reducir esa factura si compráramos medicamentos genéricos de alta calidad. El medicamento genérico es aquel medicamento en el cual, después de un medicamento comercial que ha tenido una patente por 20 años, puede este medicamento de la misma calidad y de la misma eficacia y seguridad poder ser utilizado y fabricado por otro laboratorio a un precio 40% más barato que el medicamento de marca. Entonces, ¿cuál es una de las recomendaciones? Que en los sistemas de salud de nuestros países y en Guatemala en especial, nosotros podríamos estar ahorrando entre 1.000 a 1.500 millones de quetzales en compra de medicamentos, tanto del ICS y salud pública. Y esos ahorros podrían venir a fortalecer el sistema de salud y a levantar el primer, segundo nivel y fortalecer el tercer nivel de atención del Ministerio de Salud Pública. Si usamos entonces un incremento en la facilidad de obtener en Guatemala medicamentos genéricos de alta calidad. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues a través de compras con mecanismos internacionales. Ya tenemos ejemplos muy claros de eso. La Organización Panamericana de la Salud tiene 2 rubros grandes donde están comprando algunos medicamentos, algunos pequeños insumos y también algunas vacunas para Guatemala, ¿verdad? También se puede hacer otro mecanismo, que los países en Centroamérica
puedan solicitar conjuntamente la compra de medicamentos ante las casas productoras. Comisca lo tiene, ¿verdad? Que ya existe ese mecanismo, así es, ¿verdad? Sí. Que desafortunadamente no se utiliza, porque obviamente cuando uno compra caro, pues le sale caro el producto, entonces ahí es donde tenemos que ver. Interesante, doctor, cuando usted habla de los genéricos, pero le pone al lado genéricos de calidad. Así es. Porque parte del desprestigio o del combate que se ha hecho contra los genéricos, pues hay intereses legítimos, pero también hay intereses comerciales perversos, ha sido que no son de buena calidad. Entonces, lo que sí es clave es que sea genérico de buena calidad. Yo me recuerdo, por ejemplo, la lucha contra el VIH en Brasil, que se redujo en 60% el costo de esa lucha y fue mucho más efectiva usando genéricos, porque antes le salía carísimo. Y no solamente en Brasil, creo que Bolivia, creo que Perú tienen similares situaciones. Por ejemplo, que este documento de la USAID menciona algunas de las barreras y algunos de los problemas, doctor. Y habla, por ejemplo, algo que atrasa o hace problemática la compra de medicamentos en una forma adecuada. Dice, por ejemplo, el efecto de que hay una tremenda descentralización y desorganización en los mecanismos de compra del Ministerio de Salud. Las unidades compran por su lado, compran por otros lados. ¿Es correcto esa existencia de esa desorganización? Bien, actualmente no sé cómo está en la época que nosotros fungimos, había una pequeña desorganización, no le digo mucha, lo que pasa es que faltaban todavía ciertos parámetros, como por ejemplo en la lista básica de medicamentos, hacerla más efectiva, la lista básica de insumos, de materiales que se van a utilizar en las áreas de salud y en los hospitales. Si existen esos parámetros, entonces es más fácil agilizar todo el sistema de compras. Bueno, yo creo que lo que menciona el doctor de la lista básica de medicamentos, la lista básica de insumos es fundamental. Claro que cuando una institución con la solidez y con la trayectoria de USAID dice, mire, existe esta problemática, es porque es cierto, ¿verdad? Ellos hicieron este estudio y dicen, mire, hay compras por todos lados. Entonces eso impide que haya un solo proceso de compra que tenga esas ventajas económicas de comprar en grandes volúmenes y de comprar medicamentos de buena calidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor, en el uso de los genéricos que sean debidamente comprobados, debidamente evaluados, que llenen todos los requisitos, porque para eso tenemos una dirección de control del ministerio, del gobierno, que tiene que controlar que esos sean buenos. Pero esos son resultados deseables. Claro, y quisiera agregar, doctor, que cuando hablamos de compras en volúmenes no quiere decir de que el país se comprometa a recibir todo el medicamento en una sola instancia, porque si no tenemos factores de pérdida, de desperdicio, de vencimiento, almacenaje, etcétera, distribución, sino que estas compras que se pueden hacer, que sean compras con entregas programadas de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud. O sea, que no me va a entregar usted toda la ampicilina que yo he comprado, sino que me la ha entregado usted por etapas para que yo no tenga problemas de que se me venció la ampicilina o que se me deterioró en el almacenaje o que tengo problemas de distribución porque no tengo suficiente transporte para llevar toda la carga, ¿no? Claro. O sea, entonces tiene que ser programada la cadena de distribución, todos esos factores hay que tomarlos en cuenta. Yo creo que volvemos a caer en la palabra eficiencia que hemos usado aquí bastantes veces, y creo que la eficiencia también nos lleva al recurso humano, porque fundamental es el recurso humano, desde el personal médico, paramédico, administrativo, etcétera. Y ahí pues hay también mucho señalamiento en el cual se dice hay demasiada gente en el ministerio. También tenemos estudios, por otro lado, doctor, que dice que todavía necesitamos más por la cantidad de gente que debe ser, pero que sea recurso que está siendo capacitado, entrenado, promovido adecuadamente. Y uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos es de que no hay una ley de servicio civil que privilegie la meritocracia. Entonces sabemos que de repente llega un montón de gente que no hace bien su trabajo, pero que consigue una plaza. Así es, así es. Incluso se puede agregar también de que el personal médico que tenemos en el ministerio, por ejemplo, está concentrado y está centralizado en la capital y en las grandes urbes del país, pero tenemos escasez de este personal en las áreas rurales. Entonces hay que pensar también en incentivos de cómo podemos mejorar eso, redistribuir
para que no estén concentrados solo en la capital y en las ciudades grandes, sino que estos médicos puedan también estar en el área rural. Incentivos tales como, por ejemplo, un salario mayor, ¿verdad? O tiempo de jubilación que sea acreditado más a los que están en el área rural que a aquellos que están en el área central. O sea, incentivos también hay que pensar para poder motivar de que se descentralice, porque todo el mundo quiere estar en la ciudad. Claro. Y eso bueno, no es obviamente, necesario. pues también hay factores que lo acompañan. Sí. El tiempo nos avanzó de nuevo, doctores. Gracias por lo que estamos hablando. Yo quisiera hacer un pequeño resumen de los puntos que creemos que son fundamentales. Uno, la necesidad de un presupuesto mayor, pero que sea usado con eficiencia, con transparencia y con calidad del gasto. Yo personalmente me permito, con todo el respeto del mundo, decirle a las autoridades del Ministerio de Salud que les recomendamos ser agresivos en la propuesta que hagan de su presupuesto. Si necesitan 12,000 millones, pidan 12,000 millones, pero susténtenlo adecuadamente, prioricen en dónde se va a gastar, acompáñenlo con la documentación sentida y probada que diga que hasta el último centavo que están pidiendo de aumento va a ser en beneficio de la población. Otra de las conclusiones que creo que podemos llegar es en que es necesario una ley de servicio civil para privilegiar la meritocracia y que verdaderamente tengamos un personal que sea compensado adecuadamente y ellos se sientan orgullosos de ser parte de ese sistema de salud porque han ganado sus posiciones. Importante es el uso, por ejemplo, de medicamentos genéricos de buena calidad para disminuir el costo de las medicinas actualmente en Guatemala y luego romper todas esas barreras que son legales, comerciales, etcétera, que están impidiendo que tengamos acceso a, por ejemplo, compras con OPS, compras con Comixa, compras que sean más adecuadas para este presupuesto. Y también creo que como una conclusión podemos dejar el hecho de nuevo de que debemos de tener una buena ley de servicio civil a través de la cual pues se reglamente la carrera, no solamente en el Ministerio de Salud Pública, sino que la carrera del servidor público en general, en forma que tengamos profesionales capacitados y profesionales que puedan servir bien a Guatemala. ¿Están de acuerdo ustedes con estas conclusiones que podemos dejar esta noche? Sí, podríamos agregar también que hay que revisar la ley de compras, como mencionó el doctor Brand, y también lo que se refiere al contrato abierto. Excelente. Doctor, ¿alguna? Hay una cuestión muy importante, es la capacitación y el adiestramiento continuo en el personal de salud pública. Bueno, pues muchísimas gracias hoy porque pues hemos visto algunos de los retos, algunos de los desafíos que tiene nuestro Ministerio de Salud, que no es simplemente salarios por se, sino que es una visión integral de la problemática. Creo que hemos tocado puntos importantes. Esperamos que estos comentarios que hoy han escuchado ustedes del doctor Pérez Brand y del doctor Roberto Calderón hayan contribuido a un mayor conocimiento de la situación. Y de veras, le reitero al señor Ministro de Salud Pública, con todo respeto, por favor, un planteamiento muy claro, pida un presupuesto mayor, susténtelo y defendamos esa posición, porque solamente con recursos bien usados, transparentes, vamos a solucionar la situación de salud de Guatemala. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más acción positiva.